Bienvenidos a Última Palabra, el espacio de opinión de Televicentro del Valle a través del canal regional Telepacífico. Recuerden nuestras redes sociales @ultimapalabraTV. El tema que nos ocupa en esta ocasión es un tema de mucha importancia para la región y para nosotros como seres humanos. Es el tema del agua potable, del abastecimiento de agua, especialmente en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle del Cauca. Para ello nos acompaña en el estudio el profesor Luis Darío Sánchez. Él es el director del Grupo de Investigación de Abastecimiento de Agua del Instituto Sinara de la Universidad del Valle. Profesor Sánchez, buenas noches y bienvenido a Última Palabra. Bueno, muy buenas noches y un saludo muy especial para los televidentes de Última Palabra. ¿Cuál es la situación actual del río Cauca, de los tributarios, de los afluentes y por qué tenemos este problema, esta crisis del agua? Afortunadamente y desafortunadamente, Cali es conocida como la ciudad de los 7 ríos, y digo afortunadamente porque tenemos 7 ríos, desafortunadamente porque los ríos que tenemos en los últimos años han sufrido un deterioro progresivo, fundamentalmente en lo relacionado con la calidad del agua. Y digamos que de alguna manera ese es uno de los factores que más nos están afectando, en especial el río Cauca, que es nuestra principal fuente de suministro para la ciudad. ¿Por qué el río Cauca tiene tantos problemas? O sea, hablábamos de, uno, la labor que debe cumplir la CBC como autoridad ambiental en nuestro departamento, y otro, pues todos esos problemas que vienen desde el Cauca cuando llega el río a nuestro departamento. En materia de lo que llamaríamos suministro de agua, uno debe diferenciar, digamos, 2 tipos de actores relacionados con el agua. Por un lado están las autoridades ambientales y por otro lado están los concesionarios. Los concesionarios son aquellos que tienen concesión por el uso del agua, y las autoridades ambientales porque ellas son, digamos, de alguna manera las responsables o la autoridad competente para asignar las concesiones en función de los usos. En nuestro país, digamos que en materia de todo lo que tiene que ver para los diferentes usos del agua, todo lo que tiene que ver con esas asignaciones o distribuciones de agua es responsabilidad de las autoridades ambientales. Y por su parte los concesionarios pues están comprometidos en tener, por un lado, un muy buen manejo de la concesión, y por el otro lado ser muy eficiente en el manejo de la concesión de agua. En el caso del río Cauca, pues una de las razones por las cuales tenemos tantos problemas de suspensión del suministro en la ciudad de Cali, específicamente en las plantas de Puerto Mayarino y río Cauca, tiene que ver con la falta de oxígeno. El río Cauca es un río que sería envidiado por cualquier país del mundo o cualquier ciudad del mundo tenerlo a su lado como lo tiene Cali, porque es un río con una capacidad en términos de caudal bastante significativa, suficiente para los usos que tenemos ahora y en el futuro, pero desafortunadamente el factor más determinante de todo esto es la calidad. Cuando se presentan los eventos de turbiedad, son eventos que se presentan fundamentalmente en época de invierno. Entonces es lógico que la gente en la ciudadanía se plantea, bueno, llueve y entonces tengo problemas, y es problemas por eso, y eso está asociado a fenómenos en las fuentes que tienen que ver con procesos erosivos que generan demasiado arrastre de sedimentos hacia las fuentes. El problema vuelve a ser de la autoridad ambiental por la falta de cuidado de las cuencas de los ríos. Digamos que es un trabajo colectivo, pero digamos que la autoridad competente para manejar todo estos asuntos es la autoridad ambientales, porque el manejo de la cuenca, el cuidado de la cuenca, los planes de manejo de las cuencas, todo eso es resorte de las autoridades ambientales. El otro tema está asociado a la caída del oxígeno disuelto. La caída del oxígeno disuelto está asociado normalmente a problemas serios también de descargas súbitas en el río. En el caso del río Cauca está más asociada a descargas súbitas después de una lluvia en la ciudad o en la cuenca que es tributaria al colector sur. Entonces se vienen unas descargas muy fuertes de contaminantes que van directamente al río y hacen que se tenga un bajón en el oxígeno disuelto. Y por norma se tiene establecido que un agua cruda no debe ser tratada cuando tenga un nivel de oxígeno alrededor de 3.5 miligramos por litro. Son los valores establecidos en la normatividad. ¿Qué tanta responsabilidad tiene en esta falta de agua que tenemos en este momento la agricultura y todos estos otros procesos diferentes al consumo humano que se hacen de las aguas del río Cauca? Bueno, en Colombia es muy importante que la ciudadanía entienda que en Colombia hay 4 usuarios principales de agua, sectores
usuarios de agua. El principal es el sector agrícola, que está casi en el 50% del total de agua demandada de las fuentes. Después lo sigue el sector hidroenergético, posteriormente el sector agropecuario y el cuarto es el sector agua consumo humano. El sector de agua consumo humano en términos de volumen neto nacional está en el orden del 8%. Y entonces llama la atención que las medidas, cuando uno ve los anuncios por la prensa, por los diferentes medios, están enfocadas hacia ese 8%, teniendo en cuenta que hay otros sectores que son mayores, que tienen una demanda mucho más alta de agua en el país. ¿Qué tanto tiene que ver el fenómeno del Niño con el desabastecimiento que estamos sufriendo en este momento? Bueno, cuando uno mira fuentes en buen estado, hay fuentes en el país que tienen un estado de conservación de la cuenca en muy buenas condiciones, bajos procesos erosivos y buena cobertura vegetal, el impacto del fenómeno del Niño es muy reducido. Uno puede estar hablando de una afectación del orden del máximo del 10%. Sin embargo, ya cuando las fuentes han sido muy intervenidas, las cuencas han sido muy intervenidas, es mucho más drástico. Entonces, el fenómeno del Niño no es tanto en sí el fenómeno como tal, sino que yo diría más es el tema de la planeación integral y de la planeación estratégica que tiene que ver con los recursos hídricos. Vamos a escuchar, antes de hacer la pausa, al director regional de la CBC, al doctor Rubén Darío Materón, quien nos explica un poco acerca de cómo están tanto el embalse Sarabrut como el embalse Salvajina y el río Cauca referente a este tema. El río Cauca está registrando niveles muy bajos y los tributarios al río Cauca también. Para la ciudad de Cali, la corporación realiza la operación a través de una regla de operación del embalse de Salvajina, embalse que está localizado en el norte del departamento del Cauca, para garantizar que el río Cauca, a su paso por Cali, tenga un caudal suficiente para una derivación para el acueducto de Cali que surte al 75-80% de la ciudad. En este momento el caudal que está entrando al embalse de Salvajina es del orden de 30 metros cúbicos por segundo y está saliendo un promedio de 61 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que estamos haciendo una operación, una descarga, donde el volumen total, que en este momento es el 46,5%, y esperamos que abril y mayo se registren unas lluvias con un déficit del 40%, pero tenemos un volumen suficiente para que el río Cauca surta a la planta de tratamiento de Puerto Mayarino. Otros sistemas de embalses, como el embalse del Sarabrut, que está localizado en el norte del departamento del Valle del Cauca, esta presa construida por la CBC hace ya un poco más de 17 años, surte a varios municipios, a Bolívar, a Roldanillo, La Unión, a Toro, Zarzal, Obando, y también al corregimiento de Ricaute. En este momento el embalse está en un 27,5%. Hay restricción del suministro de agua para algunas poblaciones, el operador es Acuavalle. Esperamos que con esta regla de operación y con estas restricciones podamos asegurar el caudal en los próximos meses. Tenemos que pensar en un ahorro directo para que en los meses de abril y mayo, cuando se registren las lluvias, podamos tener una recuperación de embalse y poder garantizar el recurso hídrico a estas poblaciones. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Última Palabra hablando del agua, el abastecimiento en nuestra región, especialmente lo que tiene que ver con el río Cauca. Hablemos acerca de esa diferencia que estaba planteando usted ahora entre eficiencia y ahorro en el caso del agua. Nosotros tenemos una ley que es la ley 373 del año 1997, que es la ley en donde se establece que todo concesionario de agua debe tener un programa de uso eficiente y ahorro de agua. Ahí, desafortunadamente, a pesar de que tenemos una ley del año 97, hoy en día tenemos serios problemas porque no todos los concesionarios han realizado o desarrollado sus programas de uso eficiente y ahorro del agua. En el Estudio Nacional del Agua se menciona de que alrededor solamente del 1% de los concesionarios han presentado y les han aprobado su programa de uso eficiente y ahorro del agua.
Y nos llama mucho la atención la cifra porque en medio de todos estos problemas que tenemos, porque los programas de uso eficiente y ahorro del agua no son solamente programas para las épocas de sequía, o sea, hay que tener consideración también con los problemas que se tienen durante las épocas de invierno. Y curiosamente, ahí ha habido, el país en eso se ha quedado bastante rezagado. Y esa ley es una ley que surgió a raíz de uno de los niños más fuertes que el país tuvo, que fue en esa época. Adicionalmente hay un problema, y es que la gente confunde la eficiencia con el ahorro. La eficiencia está más asociado a todas aquellas actividades que yo puedo desarrollar, donde decimos que se debe hacer más con menos agua. Eso está asociado a la eficiencia, o sea, cómo yo hago más actividades o más cosas con menos agua. El ahorro está más asociado, por ejemplo, en tener muy buena capacidad de la cuenca. O sea, en la medida que yo tenga una cuenca en muy buenas condiciones, esa cuenca me aguantará con recursos para cuando yo no tenga disponibilidad. Y también puedo tener ahorro cuando yo hago una muy buena infiltración, o sea, cuando infiltro adecuadamente. ¿Por qué? Porque tendría el agua en los estratos subsuperficiales o subterráneos. ¿Cómo yo hago ahorro en la vivienda? Yo hago ahorro en la vivienda, por ejemplo, cuando yo uso agua lluvia en la casa. O sea, que yo instalo, hay viviendas que tienen instalado su sistema de agua lluvia, y entonces la gente usa su sistema de agua lluvia para cuando no tiene agua, por ejemplo, del acueducto. Esas son medidas de ahorro. Y ya las otras medidas están más asociadas con eficiencia. Eso es como por tener un ejemplo. Profesor Luis Darío, en el caso de Cali, puntualmente, ¿qué tanta responsabilidad tiene en Cali, la empresa prestadora de los servicios públicos en nuestra ciudad, la empresa encargada de la operación del acueducto, en este desabastecimiento que estamos viviendo? Asociado a la calidad de las fuentes y a los niveles de cantidad de agua que tiene la fuente, la responsabilidad directa está más en la autoridad ambiental. Entonces, en el caso de Cali hay una responsabilidad muy grande en el tema asociado a índice de agua no contabilizada, por ejemplo. Entonces, el índice de agua no contabilizada, eso sí es de resorte de la empresa, o sea, es una responsabilidad, y ahí se tiene que tener digamos, una planeación adecuada al interior de la empresa para que ese índice de agua no contabilizada esté en los estándares adecuados. Durante la década, un poco más de 10 años que estuvimos intervenidos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, las pérdidas de agua de la empresa pasaron del 32-37% al 57% actual, o sea, se entregó hace 2 años con un 54% de pérdidas. ¿De qué sirvió esta intervención? Bueno, en ese caso, en primer lugar, es asombroso pues el nivel de índice de agua no contabilizada tan incremental, porque muchas otras empresas en el país hicieron esfuerzos considerables y antes por el contrario lo bajaron. Entonces yo pienso que ahí debe haber un trabajo que la empresa sí debe revisar, porque ese valor está muy elevado, o sea, ese valor está alto, y manejar un índice del 57% en un momento de estos de extremo, digamos, de extrema necesidad de agua en las fuentes, eso es un valor considerable, o sea, porque digamos que si uno pensara en el estándar adecuado por normatividad, que es del orden del 30%, uno diría que ese otro 27% sería un 27% que podría estar disponible para ser incorporado en el sistema. Vamos a escuchar la entrevista que realizamos con la gerente general de EMCALI, la doctora Cristina Arango, hablando precisamente de este tema y la incidencia de EMCALI en el abastecimiento de la ciudad. Bueno, hoy tenemos una situación crítica en términos de sequía en el río Cali y en el río Meléndez, que son los que normalmente abastecen la ladera. En el río Cauca, digamos, tenemos un nivel digamos, bajo, pero funciona para suministrar el agua de la ciudad. Entonces, el esfuerzo operativo que estamos haciendo desde EMCALI es tratar de subir el agua desde la parte baja a la ladera. Hoy en día ya estamos funcionando con los 2 reservorios, eso nos da un margen de maniobra de más o menos 8 horas, entonces se han podido controlar varios eventos. Es importante mencionar, la ciudad se está desarrollando hacia el sur y definitivamente la ladera va a continuar densificándose. Entonces tenemos que brindar soluciones que vayan encaminados a poder llevarle agua a esos puntos de la ciudad. Bueno, nosotros tenemos activados los planes de contingencia en 11 municipios del Valle del Cauca, que son los que tenemos ahora en la modalidad de racionamiento programado o entrega de agua a través de sectorización.
Esos municipios son 6 del sistema Sara-Bruz, que son los municipios de La Victoria, Obando, Zarzal, La Unión, Roldanillo y Toro. Otros que están muy cerca al centro del valle, que son Restrepo, La Cumbre, Viges y San Pedro, y uno que está en el norte del valle, que es San Sermanuevo. Sobre ellos estamos haciendo varias cosas. Primero, estamos garantizando el servicio a la comunidad a través del abastecimiento programado y complementado a través de carro tanque. Y en el cortísimo plazo ya Acuavalle, para los municipios del sistema Sara-Bruz, está activando la construcción de los 6 pozos de los 7 municipios que estaban ahí quietos esperando alguna situación de contingencia, y esperamos en 2 meses aproximadamente ponerlo a funcionar con recursos de Gobierno Nacional y Gobernación del Valle, que vienen a través del Plan Departamental de Aguas del Valle que lidera Vallecaucana de Aguas. Actualmente estamos desarrollando planes de contingencia en todo el departamento, particularmente con la rehabilitación y la construcción de pozos subterráneos. Hemos tenido que acudir a la búsqueda de nuevas fuentes alternativas de agua, como primera condición, agua subterránea y también otras bocatomas diferentes a las que actualmente tienen algunos municipios. Así, por ejemplo, en el municipio de La Cumbre hemos presentado un proyecto al Gobierno Nacional para que se viabilice. Ya tenemos los recursos por cerca de 7.000 millones de pesos para resolver la totalidad de la problemática de La Cumbre y sectores aledaños, con una nueva bocatoma, una nueva fuente de agua y una nueva conducción. Continuamos en Última Palabra. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @ultimapalabraTV en Twitter. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para que no captemos agua de la superficie, sino que busquemos en el lecho del río? Se había planteado como una opción que podía ser complementaria para el sistema de suministro de la parte baja de la ciudad, pero en un estudio que se hizo en el año 2014 sobre el análisis del potencial de esta opción para en Cali, con profesionales de la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda, más asesores que se tuvieron también en Holanda al respecto, se vio que el potencial sobre el río Cauca es significativo para esta opción. La filtración en lecho de río es una opción de captación de agua que se empezó a desarrollar cerca del inicio de los años 1900 en Europa, pero que en los últimos años ha recuperado vigencia en muchos países del mundo, dada la condición en cuanto a calidad que tienen la mayoría de las fuentes de suministro grandes, teniendo en cuenta que este es un sistema que aprovecha un servicio sistémico, ecosistémico que tienen los ríos, cuál es el de filtrar el agua a los estratos de agua que están en el fondo, o sea, hacia el fondo de la tierra, hacia los acuíferos de agua. Entonces, en la medida que él va filtrando, va mejorando la calidad. Entonces, lo que se hace es buscar esquemas tecnológicos de captación lateral, o sea, se capta lateralmente a las orillas del río para no intervenir el cauce del río, y en esa captación lateral lo que se hace es determinar cuál es la capacidad que él tiene de mover el agua en los estratos por debajo de él, que son normalmente estratos conformados por arenas, gravillas. Entonces, entendiendo bien esa capacidad, se determina cuánta agua se puede sacar sin afectar ambientalmente el ecosistema. ¿En qué fase está ese proyecto y por qué no hemos avanzado como hasta llegar a que se convierta en una realidad para la captación del agua en Cali? Bueno, nosotros terminamos ya la parte de potencial. La recomendación que dio el grupo de holandeses que hizo ese estudio era ya entrar al nivel de detalle de información que es existente en el río, o sea, propiamente valores que tiene el río como propiedades de él. ¿Por qué razón? Porque es que en la ciudad los datos que se tienen del río Cauca son datos que son del fondo del río hacia arriba, no hacia abajo. Nosotros tenemos que estudiar hacia abajo todas las propiedades que tiene, más las propiedades asociadas a la calidad. O sea, en la medida que él va profundizando, la calidad se puede ir mejorando sustancialmente. Ese es un punto. Y el otro punto es que este es un río muy especial porque es un río que maneja sedimentos. Entonces, a nivel mundial, el estudio de sedimentos es muy importante en los lechos laterales porque esos sedimentos lo que nos van a determinar es la capacidad de infiltración. Una parte ya la hicimos en la Universidad del Valle y ahora hasta mayo estamos terminando el estudio que llamamos nosotros en modelación dinámica, que lo estamos haciendo en Holanda.
Profesor Luis Darío, además ustedes tienen la idea de realizar un foro antes de terminar este semestre, el mes de junio más o menos, para hablar sobre el agua, pero el agua desde instancias internacionales. Alrededor de junio estamos pensando en hacer, tenemos programada la idea de hacer un foro que sea más de tipo académico-científico, donde vengan expertos de otras latitudes que tienen problemas serios, por ejemplo, expertos del estado de California en Estados Unidos, que han manejado todo el problema de sequías. Ellos llevan casi 3 años en sequía, nosotros no llevamos prácticamente nada. Ya nosotros en Colombia, en la nueva guía que estamos pensando lanzar con el Ministerio de Ambiente, también la visión va a ser integral. ¿Por qué? Porque ya tuve una retroalimentación también de experiencias de ese tipo. ¿Integral qué quiere decir? Que vamos a analizar el uso desde el punto de vista de la cuenca hasta la descarga final nuevamente a las fuentes, pero adicionalmente revisando los sectores, y dentro de esos sectores los más importantes, como el sector agrícola, el sector hidroenergético y lógicamente el sector de agua para consumo humano. Profesor Luis Darío Sánchez, digamos, ¿cuál es la recomendación para todos los ciudadanos para evitar que tengamos estos racionamientos, para evitar que perdamos el suministro de agua? Las grandes ciudades tienen problemas serios de índice de agua no contabilizado. Y con este panorama que se presenta de disminución en las fuentes, y es muy importante que se tenga una estrategia bien definida. Eso por un lado. Y por el otro lado, también se debe enfocar el esfuerzo a los grandes consumidores. El mayor consumidor de agua en Colombia es el sector agrícola, pero a la vez es el sector más ineficiente. Se estima que el 60% del agua captada para agricultura se pierde. Y es el volumen más grande. O sea que el esfuerzo debe estar fundamentalmente ahí. Y desde el punto de vista de las autoridades ambientales en estas épocas críticas, el esfuerzo grande debe estar en el seguimiento y en el control. Y recordar que desde el punto de vista constitucional, la prioridad es el agua para el consumo humano. Pues profesor Luis Darío Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros en Última Palabra, y pues queda en manos de todos, ¿no?, de la ciudadanía, de las instituciones, del Estado y de la autoridad ambiental, cuidar el recurso, que pues es lo que nos garantiza que tengamos un abastecimiento constante y permanente. Seguiremos hablando, profesor, de agua mucho más adelante, porque pues es un tema muy importante y es un tema que nos atañe a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, pues nos vemos en una próxima emisión de Última Palabra aquí por el canal regional Telepacífico. Buenas noches.